Damos unos segundos más para que salgan nuestros jóvenes y nuestros niños. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, nos dice así la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio. Habla nuestras vidas de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. La semana pasada comenzamos este tema, los tiempos de la iglesia, que podemos decir también los tiempos de los creyentes. Y conforme el versículo 1 del capítulo 2 al versículo 10, miramos 3 tiempos. Ya miramos 1 y medio, por así decirlo. Miramos primeramente el primer tiempo, que es el tiempo de la muerte, el pasado sin Cristo. Nosotros, antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, estábamos en esta situación. Estábamos en muerte espiritual, en muerte moral, condenados, ¿verdad?, con una sentencia de condenación al lago de fuego. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, tuvimos un nuevo tiempo, y que es el tiempo de la vida, donde es el presente con Cristo. O sea, sin Cristo hay muerte, con Cristo hay vida. Amén. Y ese es el tiempo en el cual vivimos hoy, o debemos de vivir hoy. Tristemente hay mucha gente que todavía vive en el pasado, en el tiempo de muerte, o están en muerte, su tiempo de muerte por estar practicando el pecado. Lo hemos estado considerando. Pero mire, qué hermoso es ver que este tiempo concedido es por la misericordia y el amor de Dios. Como nos dice una vez más, miramos eso, el versículo 4. Primero, la primera parte nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, aquí nos enseña la misericordia, como Dios, porque Dios es misericordioso, Dios es compasivo. La segunda parte del versículo nos dice, por su gran amor que nos amó, porque Dios ama con un amor tan grande. Hay 2 versículos claves que nos muestran el amor de Dios. Uno ya conocido, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el Evangelio de Juan 3:16. Pero en la carta que escribe el apóstol Juan, la primera carta, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces el amor de Dios sobrepasa todo. Recuerde, la salvación, todo lo que viene del paquete de la salvación, la justificación, la regeneración, la redención, la expiación, la adopción, la santificación, la glorificación, todo eso viene en el paquete de la salvación. Todo es debido, todo es gracias al amor de Dios. No es por su poder, no es por su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, infinidad, eternidad, no. Es por su grande amor que tenemos salvación. Amén. Amén. Por eso dice, Dios es rico en misericordia. Esa misericordia se activa por ese gran amor que Dios tiene por la humanidad. No por unos cuantos, sino por todo el mundo. Enfatiza Juan 3:16. La única diferencia es que los únicos que se entregan a Cristo disfrutan de este amor. Los que no se entregan a Cristo no pueden disfrutarlo. Por tanto, continuamos en este tiempo presente, el tiempo con Cristo, y conocemos y miramos también que esta vida es vida concedida solidaridamente con Cristo. Nos dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo.
Y entre paréntesis presenta una verdad sublime. Por gracia sois salvos. Entonces aquí entendemos que juntamente con Cristo, sufriendo el justo por los delitos, Cristo muere para asumir la culpa de los que estaban muertos con sus delitos y pecados. La justicia demandaba que los que deberían de morir eran los que quebrantaban la ley de Dios. Los que deberían de morir eran aquellos que estaban metidos, envueltos, esclavizados, practicando los pecados y los delitos. Ellos eran los que tenían que morir, no un justo, no una persona santa, no una persona que nunca pecó. Por lo tanto, aquí viene Cristo a ser nuestro sustituto, muriendo en la cruz del Calvario. Sobre Él fue aplicado todos los pecados del ser humano, y por esa razón, ahora usted y yo somos salvos gracias a la gracia divina. Por gracia soy salvo, nos dice más adelante, analizaremos más esta parte. Dice el versículo, la primera parte del versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, los creyentes han vencido a la muerte o a la esperanza de la muerte gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí está hablando de una alegoría. Por ejemplo, ya el apóstol, a través del Espíritu Santo, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Es interesante que aquí está hablando espiritualmente. Pero usted sabía que hay una promesa de una resurrección física también, que es la resurrección de los muertos. O sea que todos los que han muerto en Cristo, mueran en Cristo, cuando se oiga la voz del mando, la trompeta de Dios, esos muertos, esos cuerpos de los muertos en Cristo van a resucitar para unirse a su alma y estar así siempre con el Señor. Pero eso todavía es algo futuro. Todavía estamos vivos. Y todos los que ya han muerto, sus cuerpos están en tierra, ahí esperando, no su alma, porque su alma está con el Señor, pero esperan que ese cuerpo resucite y en un día señalado, en la sola potestad del Padre, se junte ese cuerpo con esa alma. Esa es una esperanza futura. Pero aquí el apóstol Pablo dice que ya con Cristo le resucitó, pero aquí es una alegoría espiritualizando la vida nueva que tenemos en Cristo. Por ejemplo, en Romanos el apóstol Pablo capítulo 6 hace una alegoría sobre el bautismo en agua. Dice que el bautismo en agua es así: usted cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados, se mete al agua para ser bautizado y sale del agua para una nueva vida, como testimonio para la gloria de Dios. De la misma manera sucede en lo espiritual. En lo espiritual nosotros cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, estamos muertos, morimos al pecado, morimos a la inmoralidad, morimos al poder de Satanás. Entonces el bautismo es nuestra sepultura. Y cuando salimos del agua, salimos para una nueva vida en Cristo. Como nos dice 1 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hemos ya resucitado espiritualmente. Somos resurrectos gracias al poder salvífico de Dios. Por eso espiritualmente estamos resucitados. Y un día nuestro cuerpo va a resucitar si llegamos a morir, para unirse al alma y estar así para siempre con el Señor. Eso se llama la bendita esperanza. Es la esperanza de la iglesia, es la esperanza de los hijos de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, usted y yo, si hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y hemos sido bautizados en aguas, la Biblia nos dice que somos resucitados para una nueva vida, para Cristo, para dar frutos que glorifiquen el nombre de Dios. Esa es la situación, ese es el presente, esa es la vida que tenemos. Ahora, la segunda parte del versículo 6
dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que juntamente con Cristo compartimos la gloria celestial. Estamos aquí, pero un día, en cuerpo glorificado, vamos a estar en el cielo. Pero hoy no lo estamos. Pero sí en la área espiritual, Él nos ha levantado a un nivel espiritual que llama aquí lugares celestiales. Esa es la dimensión espiritual. Ya ve que regularmente, hablando de dimensiones, está la natural y la sobrenatural. La dimensión natural es la que usted es visible, la que nosotros vemos, palpamos, hablamos, compartimos, convivimos. Pero la dimensión espiritual es donde se mueven los ángeles y también se mueven los demonios, donde opera Satanás y opera Dios principalmente. Ahora, la Biblia nos dice que a ese nivel espiritual Dios nos ha sentado. O sea que nosotros tenemos un nivel espiritual que debemos de buscar o que debemos de practicar, porque Cristo, Dios Padre en Cristo Jesús, nos sentó. Acuérdese que todo el capítulo apunta a ¿quién? ¿Quién es el sujeto principal que hemos venido conociendo? El Padre. Dice que el Padre nos sentó ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, mi hermano, estamos en un lugar prominente, somos hijos de Dios y un día vamos a estar sentados a su mesa disfrutando de la cena de las bodas del Cordero y así morar con el Señor para siempre. ¡Aleluya! Pero para eso, hoy en día hay que vivir a ese nivel espiritual, a exportarnos como personas que estamos sentados en lugares celestiales. Porque, o sea, andar en el espíritu y no en la carne. Andar en la carne es estar en los lugares terrenales. Andar en el espíritu es estar en los lugares celestiales. Si una persona anda en murmuración, en crítica, celos, adulterio, fornicación, mentira y cualquier otro pecado que practica, está en lugares terrenales. Pero aquel que anda en amor, que anda en gozo, que anda en paz, que anda en paciencia, en benignidad, en fidelidad, en fe, en mansedumbre, en templanza, o sea, cumpliendo lo establecido por Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo como a sí mismo, esta persona está ¿dónde? En lugares celestiales. Ahora, visualice. Si usted anda en la tierra, ve pasar las aves, ¿cómo nos vemos ante ellas? Quizás pequeños, depende de la... O nos vemos vulnerables, porque no las podemos alcanzar. Ellas sí nos pueden alcanzar. O cuando ve un avión en la distancia, allá andan las aves, andan los aviones. Allí no les alcanza muchas cosas de aquí. Ya ve que cuando hay una tormenta, se ve que aviones pueden subir y pasar sobre encima de la tormenta, porque andan en las alturas. Las aves también. El águila es un atrevida ave que ese vuela en contra de la tormenta y a veces se eleva más y la tormenta ¿dónde queda? Abajo. Ahora, usted aquí en la tierra, una persona terrenal, sentada, posicionada en lugares terrenales, toda cosa que caiga del cielo, lluvia, granizo, fuego, lo que sea, lo va a dañar, lo va a afectar, lo puede destruir aún así. La única manera de librarnos de eso es volar, subir y estar sobre la tormenta. Pues déjeme decirle que los que andan en el Espíritu siempre andan, ¿dónde? Sobre la tormenta. ¿Y cómo ven las cosas? Desde arriba hacia abajo, pequeñas. Y de abajo hacia arriba se ven grandes. Entonces el terrenal mira las cosas grandes.
El espiritual mira las cosas pequeñas. ¿Y sabe por qué? Porque cree en un Dios que es más grande que todo problema, enfermedad, necesidad, circunstancia negativa. Y porque estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, tenemos el poder, la autoridad, la garantía de ganar a cualquier enemigo que se presenta o viene contra nosotros. Amén. Usted, mi hermano, mi hermana, está sentado, sentada con Cristo en lugares celestiales y el diablo no lo puede tocar, ni nada lo puede tocar allí. ¿Sabe cuándo es cuando nos toca? Cuando nos bajamos de los lugares celestiales y andamos en los lugares terrenales. Pero no es porque Dios nos haya bajado. Uno mismo por sus malas decisiones o pecados. Descendemos a ese nivel caótico donde se anda en la carne y por eso las consecuencias son más fuertes, los problemas son más fuertes, las batallas se pierden más. Derrota tras derrota. Pero el que anda en los lugares celestiales con Cristo, siempre la tiene de ganar. Amén. Amén. Gracias a quién? Al amor de Dios Padre que nos salvó. Amén. Continuamos adelante. Miramos que también en esta vida está la vida donada por gracia y recibida por medio de la fe. ¿Sabe usted que la salvación es gratis, verdad? Usted sabe eso. La salvación es gratuita. Solamente dos requerimientos, dos requisitos para obtener la salvación: arrepentimiento y fe. Son los únicos requisitos. Arrepentirnos de nuestros pecados y tener fe en Dios. Tener fe en Jesucristo. O sea, fe es creer y confiar en Cristo Jesús. Amén. Mira lo que dicen estos versículos. Nos dice en la primera parte del versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio ¿de qué? De la fe. La gracia es igual para todos para recibir salvación al tener fe. Entonces, veamos más a fondo esto. La palabra gracia significa un regalo merecido. Inmerecido. Es el don inmerecido de Dios. Por gracia, o sea, no mereciéndolo, no siendo dignos de ello, por gracia, Dios le plació salvarnos. ¿A quién le plació salvarnos? A Dios. No al hombre, no a usted, no a mí, a Dios le plació. A Dios lo planificó, Dios lo planeó, Dios lo ejecutó por su gracia, aplicando su gracia en vez de su justicia. Su justicia decía: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la justicia de Dios demandando al ser humano. ¿Pero qué hizo Dios? Su amor activa ¿qué? La misericordia. ¿Qué es la misericordia? Que Dios no nos paga como merecemos. Esa es misericordia. Entonces, el amor de Dios activa la misericordia y la justicia de Dios se hace a un lado, y Dios, en vez de aplicar el juicio, la justicia, aplica la misericordia, y la misericordia viene de la mano ¿con quién? Con la gracia. Que ahora la misericordia no nos paga como merecemos, la gracia que nos da algo que no merecemos. ¿Ven la diferencia? Misericordia que no nos paga como merecemos, gracia que nos da algo que no merecemos. Por esa razón, el amor de Dios activa la misericordia, y como resultado
resultado la gracia de Dios nos cubre y como resultado final venimos a ser salvos. Pero el ser humano tiene un requisito aquí. ¿Cuál es ese requisito? La fe. ¿Qué significa fe? Creer en Dios. Pero en particular aquí, el creer en Dios es creer en lo que Cristo hizo en nuestras vidas o hizo cuando estuvo en esta tierra. Fe es creer en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sigue diciendo el mismo versículo 8. Y esto no es de vosotros. Pues ¿qué es? Don de Dios. Amén. Es por el regalo de Dios que somos salvos. Amén. Nadie puede ser salvo por sí mismo. Nadie, trate lo que trate, tenga lo que tenga, no puede el ser humano por nada ni nadie poder ser salvo. Solamente Dios otorga la salvación como un regalo. Por eso el apóstol enfatiza: no se gloríen ustedes, hombres y mujeres. No es por ustedes, no es por lo que se portaron bien, no. Es porque aquí está un don maravilloso llamado gracia, que se nos es otorgado no mereciéndolo, para que de esa manera podamos tener este regalo de salvación. Y sigue, termina el versículo 8 y nos dice lo siguiente: no por obras, para que nadie se gloríe, no por el esfuerzo humano, ya que es de Dios quien, es solamente Dios el que merece la gloria. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Mire, las obras no salvan. Hay gente que piensa que por hacer buenas obras van a tener el favor divino y entrar al cielo. La iglesia tradicional lo ha enseñado por siempre. Y han usado eso para manipular a la gente y sacarles el dinero. Porque la iglesia tradicional y otras sectas presentan que para ser salvos hay que hacer buenas obras. La iglesia tradicional, ¿por qué dice el pastor la iglesia católica, romana y apóstata y todo el nombre que tiene? Ellos dicen que a través de obediencia a los sacramentos, a la tradición y a lo que el Papa diga, y cumplir con todas las mandas y ofrendas, se puede lograr al del cielo. Por eso ellos tienen 3 lugares: el infierno para los supermalos, el purgatorio para los medio malos y el cielo para los medio buenos. O sea, los que cumplen con buenas obras, que dan ofrenda, que cumplen con las misas, con los sacramentos, con hacerle la mano que dio al Papa, o todas esas cosas. Ellos piensan que así, dar dinero y todas esas cosas. Y el purgatorio, pues los que no fueron tan malos, pero que no fueron buenos, ahí van a pasar unos cuantos miles de años o cientos de años, dependiendo del familiar, si tiene dinero o no tiene dinero. Pues si así fuera, muchos de nosotros ahí nos dejarían nuestra familia millones de años. Pero si usted está tesudo, que tiene mucho pisto, mucha mula, mucho dinero, mucho money, entonces lo que hace seguido misas. Y viene y paga una cantidad, $1,000 semanales. Aquí está el señor parroquio, sacerdote, como le llaman, obispo, para que haga una oración y le baje 1000 años a mi tío que está allí en el purgatorio. Y agarran los $1,000 y hacen una oración, y el tío, según ya, o el familiar, o el amigo, ya la sentencia de que se está purgando sus pecados, ya se le bajó ¿cuánto? 1000 años. Entonces, entre más usted pague misas, más pronto los va a sacar del purgatorio. Y los va a hacer que lleguen al cielo. La Biblia nomás presenta 2 lugares: cielo o infierno. No hay un lugar intermedio. Pero mire, los testigos del error, o conocidos como de Jehová, los mormones, otras sectas, enseñan que las obras, por ejemplo,
¿Por qué cree que los testigos están todos los días molestos y molestos en las puertas de la gente? Sí, bueno, con la pandemia se detuvieron, pero ya empezaron otra vez. Y ahí están, y ahí usted los ve. Porque a ellos se les enseña que si ellos hacen eso, van a tener el privilegio de ser contados como uno de la lista de los 144,000 que van a entrar a su cielo de ellos. O sea, nomás son 144,000 que van a entrar. Y los demás van a entrar para servir a los 144,000. Entonces, usted tiene la opción de ser parte de los 144,000 o ser de los que van a servir. Pero ya se conforma con servir, porque cuando uno ya va a estar en el paraíso de ellos, aunque sea sirviendo. Entonces, por eso el hincapié de andar, porque ellos a través de andar puerta por puerta, creen que se van a ganar el cielo, ya sea ser parte de los 144,000 o los que van a servir a los 144,000. Los mormones, ellos hacen 2 años de servicio misionero. Por eso se ven los muchachitos descaladitos, güeritos ahí, ojos verdes, que andan en sus bicicletitas, en sus carritos, y bien vestiditos, ¿verdad? Ellos tienen la obligación de hacer ese servicio en su vida 2 años. Cuando ya cumplen con los 2 años, ya se ganaron el cielo. Por eso ellos, y la cosa, ¿sabía usted que la iglesia mormona es una de las sectas o religiones, como quieran llamar, más ricas del mundo? Después de la iglesia católica, los que tienen más dinero son los mormones, o la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. Y la tercera denominación o religión o secta están los adventistas. Ellos son los terceros más adinerados. ¿Sabía que la mitad de parte de la isla de Agua en Hawái le pertenece a los mormones? Utah, ellos controlan todo eso, tienen mucho dinero. ¿Por qué cree que Loma Linda? ¿De quién es el Loma Linda? Adventista, y ayudan mucho. O sea, estas 3. Pero el más rico, millonario del mundo, es la iglesia católica. Mormones y adventistas. ¿Y qué son los más pobres? Los pentecostales. ¿Saben por qué? Porque en los pentecostales el único que genera en ofrenda es George Washington. Benjamines, casi no. ¿Saben quién son George Washington? ¿Quién es George Washington en billetes? El dólar. Ese es el billete evangélico. Porque eso es lo que circula. Y nuestras iglesias pentecostales, pues, está compuesta de gente como usted y como yo, que nomás somos ricos espiritualmente, pero materialmente no. Bueno, quizás algunos de ustedes que tenga algo escondido y que no nos lo ha dicho. Pero olvidando eso, entonces las obras, estas, catolicismo, mormonismo, ruselismo son los testigos, y otras sectas, creen que la salvación se consigue, o sea, la entrada al cielo, o al paraíso, como yo lo llamo, se consigue a través de las obras. Los islámicos, los musulmanes, ¿por qué cree que tan fanático musulmán se pone una bomba y explota, matándose él mismo y matando a mucha gente? Porque le enseñan que con ese sacrificio él va a entrar al cielo donde su Dios Alá le va a dar un lugar prominente con un harén de todas las mujeres que quiera. Así es el cielo sensual de los musulmanes. ¿Por qué cree que ellos pues, hacen lo que hacen? Porque así piensan que esa obra les va a ganar ese cielo y la recompensa que hay en el cielo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la única palabra de Dios? Porque la única palabra de Dios no está en la tradición, no está en la Biblia católica con tantos libros apócrifos, falsos, oscuros, secretos, infernales. No está en el libro mormón, no está en la Biblia de los testigos del error, que es una traducción de Russell, del West Rutherford, que hizo su propia Biblia. No, la única palabra de Dios está en nuestra Biblia, aunque muchos no lo reconocen. Esta
Esta es la palabra de Dios. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. No contiene, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que para yo ser salvo no es por obras, sino es a través de la gracia divina, de creer en Jesucristo que vino, que murió y resucitó con poder, y arrepentirme de mis pecados, confesar mis pecados, arrepentirme de mis pecados, entregarle mi vida a Él, vivir una vida para Él. Eso a mí me da la garantía de que soy salvo y me mantengo salvo. Amén. Aleluya. Las obras no me salvan. Me salva la fe puesta en Jesús por las obras que Él hizo. Y al ser yo salvo, ahora sí necesito las obras para mantenerme salvo. Para ser salvo no necesitamos buenas obras. Pero ya siendo salvos, tenemos que tener buenas obras para mantener nuestra salvación con temor y temor. Amén. Viviendo en obediencia y en santidad. Porque el que persevera hasta el fin, este es el que va a ser salvo, dice el Señor Jesucristo en los evangelios. Por eso no es por obras. No importa cuánto. ¿Por qué cree que Pablo, cuando escribe el capítulo 3 de los Corintios, aunque dé todo su dinero a los pobres, hable todas las lenguas que hable, tenga todos los dones, haga esto, dice, pero si no tengo amor, de nada sirve? Y cuando habla amor, es el amor de Dios. Y para obtener el verdadero amor de Dios, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y para tenerlo, necesitamos aceptarlo, y como dice la Escritura, confesarlo como Señor. Amén. Porque todo aquel que invocare, confesar el nombre del Señor, será salvo. A este es el que se garantiza eso. No es por obras para que nadie se gloríe. Y el tener el tercer tiempo, para terminar, es el tiempo de la acción. El tiempo, el futuro con Cristo. Si es observador, no hemos visto el 7, porque el 7 y el 10 nos apoyan este punto, este tiempo. El tiempo de la acción es el futuro que contemplamos con Cristo. Porque miren, Dios actúa demostrando su gran bondad, nos dice el versículo, para mostrar en los siglos venideros. Los siglos venideros se cumplieron y se van a cumplir con la venida de Cristo. Bueno, ya Jesús vino. La primera venida de Cristo ya sucedió. ¿Sabe cuándo fue la primera venida de Cristo? Cuando Cristo se encarnó. Esa fue la primera venida. Pero esperamos su segunda venida. Ahora, cuando Cristo vino, se cumplió el tiempo. Pero todavía esperamos la segunda venida. Segunda venida que se llama el rapto de la iglesia, el traslado de la iglesia, y hay otros nombres más. El arrebatamiento. Nos dice el versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Miren, mi hermano, el plan divino era mostrar sus abundantes riquezas de gracia y bondad. Esas son las riquezas que cuentan. Esas son las riquezas que valen. Esas son las riquezas que debemos nosotros buscar día tras día y disfrutar. Sí, disfrutamos de las riquezas materiales. Bueno, los que tienen una economía estable. Miren, ahorita después del servicio de la iglesia, la mayoría, yo creo que el 95%, si no me equivoco, vamos a ir a disfrutar de una rica comida. Amén. 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 O no todos, a ver. Van ayunando. Sí. Pero seguro, no hay un 5% que no. Pero los demás, vamos a disfrutar, Dios mediante, por su gracia, por su voluntad, por su misericordia, por su bendición, una rica comida. Amén. Amén. Esas son, y aunque no seamos ricos materialmente mucho, lo digo por algunos de ustedes que lo son un poco, esas son una bendición.
bendición también. Pero aquí la bendición que habla es sobre cualquier tesoro, su mejor que el oro y la plata, que es la gracia de Dios. Esa es la riqueza. Tenemos un conjunto de riquezas que componen riqueza espiritual. Aquí vemos dos. La gracia es una riqueza de Dios. La bondad es una riqueza. La fidelidad de Dios es una riqueza. La misericordia de Dios es una riqueza. Ya dije, la verdad de Dios es una riqueza. Pero sabe, sobre todas ellas, ¿sabe cuál es la riqueza más grande que tenemos? Es el amor de Dios. Amén. Porque es por el amor de Dios que somos salvos, que tenemos la salvación. Todas las demás riquezas se activan cuando recibimos el amor de Dios. Por lo tanto, disfrutemos de estas bendiciones, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios, de la verdad de Dios y su amor que es sobre todas las cosas. Amén. Y termina el versículo 7. Y en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo. Dios Padre es el autor. Dios Padre es el planificador. Dios el Padre es el que nos dio. Dios Padre es el que es, como que dice, el que creó todo este plan maravilloso de salvarnos y lo proveyó. Eso es lo que hizo el Padre. Pero ¿sabe quién es el ejecutor? Cristo es el ejecutor. Cristo es el que ejecuta todo esto, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, resucitando con el poder del Espíritu Santo, para que nosotros tengamos estas riquezas espirituales. Su gracia y su bondad. Amén. Las que señala aquí. En su bondad para vosotros, en posesión, en unión con Cristo. Con Cristo. Gloria a Dios por nuestro Señor. Amén. Sin Él no hubiera sido posible lo que estamos hablando. Y terminamos con el versículo 10. Dios predestinó las buenas obras para llevar adelante el plan de su reino bajo el señorío y de su cabeza. ¿Quién es ese Señor de señores? Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Miren lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya. Dios es nuestro hacedor. Amén. Y sopló sobre el hombre aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y de ahí en adelante todo hombre y mujer que nace son producto del aliento de Dios, de la voluntad de Dios. Dios es nuestro hacedor. Amén. No venimos del chango, del mono, de la larva. No somos productos de la evolución, somos productos de un plan maravilloso de Dios. Dios es nuestro hacedor, aleluya. No tenemos otro indicio, otro autor. Dios es el autor de la vida. Dios es el hacedor de la vida. Y a Dios se le debe dar gracias todos los días por la vida que tenemos. Porque hechura somos suyos. La palabra hechura habla de una acción de Dios. Dios, en los verbos que se usan en hebreo para hablar sobre que Dios formó, dice que Dios hechura, o sea que Dios planeó, imaginó, dijo: así voy a hacer al hombre. Lo voy a hacer con una cabeza, dos ojos, una nariz y todo lo que, y así Él lo diseñó. Y después, ¿qué hizo? Lo formó. ¿Lo formó de dónde? Del polvo de la tierra. O sea que puede ser que Dios, hablando como hombre, que Dios tiene mano, formó, agarró el polvo y hizo una figura de hombre. O dijo su palabra: hágase esta figura conforme yo lo he planeado, y se hizo la figura. Lo formó y sopló ese viento de vida. Dios hizo algo bueno. Amén. Usted es una creación buena de Dios. ¿Sabe qué es la mejor creación de Dios?
Ahora que nos portemos como otra cosa, ese ya es asunto, su problema suyo y mío. Pero Dios hace las cosas bien. Amén. Y vio Dios que todo era Bueno. porque somos escritura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La nueva vida en Cristo, la resurrección en Cristo. Fuimos creados en Cristo para hacer buenas obras. Buenas obras no para ser salvos, sino buenas obras porque ya somos salvos. Ese es el plan divino. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios en su presencia lo planeó todo y se cumplirá hasta el final de los tiempos. Amén. El plan divino se cumple porque se cumple y sin obligar a Dios a nadie. Porque la iglesia, usted y yo, tenemos un papel muy importante para que el plan de Dios siga adelante. ¿Cómo? Haciendo buenas obras. Amén. Todo por la gracia de Dios. Amén. ¿Pero quién activó la gracia de Dios? El amor de Dios. Amén. Ya para concluir, es impresionante la valorización que Dios hace de la iglesia. O sea, somos algo valioso de Dios. Porque Cristo murió por nosotros. Cristo es el autor de la iglesia, el fundador de la iglesia. ¿Y quién cree que es el inaugurador de la iglesia? El Espíritu Santo. Cristo cuando vino empezó su iglesia. Y cuando en el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo, ahí el Espíritu Santo la inauguró. Y desde entonces la iglesia sigue, como dejé ese canto que decía, ¿cómo decía? La iglesia sigue caminando sin mirar atrás. ¿Se acuerdan de ese viejito corito? ¿O ustedes de los coros modernos? ¿Sí se acuerdan de ese corito? La iglesia sigue caminando sin mirar atrás. Había coritos, esos viejitos allá de nuestros tiempos. No, nadie de mis tiempos. Porque algunos quizás, aunque tengan mayoría de edad, no se convirtieron hace muchos años. Bueno, la hermana Carmen sí se acuerda de los corridos. La hermana Carmen y yo somos de la misma madre. Porque se convierte uno y conoce esos cantos, ¿verdad? Y se sigue caminando para predicar. Ah, gracias, hermano. Ustedes en mis tiempos, gracias. Y sigue caminando, la iglesia sigue caminando para predicar. En las pruebas y en las luchas. Sí, en las pruebas, ya salieron de los míos, ¿verdad? En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Se detiene para predicar. Y solo se detiene, ahí está esta, solo se detiene para predicar. Ese es el plan de Dios, que la iglesia de Cristo accione, siga haciendo su obra y nada más se detenga para predicar. Porque mire, la notable historia espiritual de la iglesia, sin embargo, deriva de la historia de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. El tiempo pasado debería movernos en gratitud a la iglesia, pero los tiempos presentes y futuros son los que la evangelización creadora con el Espíritu Santo y tiempo en el servicio en beneficio de todos los hombres, mayormente de aquellos de la familia de la fe. Y ahí aplicamos el coro. Somos salvos por gracia y por iglesia de Jesucristo. Al ser salvos por gracia, tenemos que seguir caminando hacia adelante. Sigue caminando en las luchas, en las pruebas, y sigue predicando el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. El Evangelio es el mismo. La gente cambia, las modas cambian, pero el Evangelio, la palabra de Dios es la misma. No dejemos que los tiempos y las modas cambien la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre debe ser la guía, el mapa, la brújula, el poder, la autoridad que Dios nos ha otorgado para que nos guiemos a través de ella, para que vivamos según ella y podamos de esa manera hacer la voluntad de Dios, porque por gracia hemos sido alcanzados. ¡Aleluya! Tenemos esa misión de la iglesia y alcanzar a
con Cristo en el cielo. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás. Gracias por tu palabra, gracias por tu gracia infinita, tu grande amor y misericordia, que somos salvos y podemos ahora disfrutar de esta salvación. Ayúdanos a poder ser agradecidos, ayúdanos a poder vivir conforme a tu voluntad, haciendo obras de arrepentimiento que glorifiquen tu nombre y que andemos conforme a tu voluntad, porque ese es el plan, Señor. Gracias por hacernos parte de tu iglesia, para que la iglesia siga caminando, predicando tu evangelio, vivamos en santidad, vivamos una vida en obediencia, Señor. Gracias, obra, Señor. Levanta tu iglesia en el mundo entero. Y este grupo de personas aquí en Templo Benecer, que somos parte de tu iglesia, nos levantemos cada día más para hacer tu santa y bendita voluntad, mi Señor. Gracias te damos, Señor. Y ahora, Padre Santo, dedicamos este tiempo para alabarte, para adorarte, porque solamente tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mereces la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Y en este momento, Señor, abrimos este altar para todos aquellos que quieran pasar, Padre Santo, y tomar este tiempo de alabanza y de adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor.